La Inquisición de Sevilla. Si camináis por la calle Castilla en dirección hacia el Altozano, antes de llegar al mercado de Triana, os encontraréis a mano izquierda con un estrecho callejón, cerrado con una cancela de hierro y sobre el que hay un rótulo que dice, Callejón de la Inquisición. Si marchamos por el puente de Isabel II hacia Triana, os asomáis por la barandilla de vuestra derecha. Veréis al pie del mercado trianero, y de las casas que le siguen, algunos arcos labrados en el muro, cuya sólida factura da a entender una gran antigüedad y el haber servido en tiempos pasados para algún castillo o fortaleza. Son los vestigios del castillo de la Inquisición. ¿Qué fue la Inquisición? Mucho se ha escrito sobre ese tribunal, mitad religioso y mitad político, que existió en España, desde 1482 hasta los primeros años del siglo XIX. Se ha escrito muchas veces en contra, pintándolo como un organismo siniestro y tenebroso, y otras veces se ha escrito en su defensa, presentándolo como un benéfico instrumento al servicio de la religión y de la patria. Procuraremos no pecar en más ni en menos, y descubrir los hechos lo más escuetamente posible, sin ninguna parcialidad. El Tribunal de la Inquisición, o Consejo de la Suprema, como se le llamó también, fue fundado el 11 de febrero de 1482 por los Reyes Católicos, quienes habían obtenido para ello una bula del Papa Sisto IV, con el nombre eclesiástico de Santo Oficio. Sin embargo, como los Reyes Católicos no estaban en muy buenas relaciones con la jerarquía eclesiástica, y pretendían imponer la autoridad real sobre la autoridad espiritual de los obispos y prelados, cometieron un funesto error. Pidieron y obtuvieron del Papa el privilegio de que el Tribunal de la Inquisición fuera totalmente independiente de la jurisdicción episcopal. Esto significaba nada menos que crear una iglesia dentro de la iglesia. Los inquisidores, sin tener que depender de los prelados, eran una autoridad sin freno, puesto que como al mismo tiempo su misión era de tipo religioso, tampoco obedecían a las autoridades civiles de la nación. Así, por el error de los Reyes Católicos, vino a encontrarse España con el sorprendente hecho de un tribunal que estaba fuera de la jurisdicción real porque era religioso, pero que también estaba fuera de la jurisdicción de la jerarquía de la Iglesia, pues, aunque teóricamente dependía del Papa y solo del Papa, en aquella época Roma estaba muy lejos, y la Inquisición podía impedir que llegasen hasta el Papa cualquier clase de reclamaciones. Los inquisidores, alambicando sus privilegios, llegaron a decir que cada uno de ellos disfrutaba la condición de legado del Papa y como tales se hacían tratar. Es bien sabido que cuando alguien obedece a su propia autoridad, sin tener que dar explicaciones a nadie, y sin ningún organismo ante el que responder públicamente, suele caer en el pecado de abusar de su autoridad. Esto fue exactamente lo que ocurrió con la Inquisición. Y si en algún momento la jerarquía eclesiástica quiso irle a la mano. Así, por ejemplo, cuando el obispo primado de España, titular de Toledo, Fray Bartolomé Carranza, se atrevió a enfrentarse al inquisidor general, don Fernando de Valdés, este le mandó prender, y le retuvo 17 años en prisiones. Cuando Carranza consiguió que el Papa tuviera noticia de lo que ocurría y se substanció el proceso, el Papa dictó sentencia declarando al arzobispo de Toledo sospechoso de herejía, nada más que sospechoso, pero no hereje probado. Tras una declaración de Carranza sobre 17 puntos dogmáticos, el Papa le declaró absuelto de todas las censuras, y por evitar nuevas complicaciones le separó del arzobispado toledano, pero dándole en indemnización una renta de 1000 escudos de oro mensuales, renta que jamás se señaló a nadie. Recogemos este suceso, por ser el inquisidor general don Fernando Valdés, inquisidor de Sevilla. En nuestra ciudad, la Inquisición, con diversas y no muy claras habilidades, procuró desacreditar a la catedral, acusando al canónigo magistral doctor Egidio, nombre latinizado del suyo, Juan Gil, de que profesaba ideas luteranas, por lo que se le tuvo preso. Se le penitenció y se le condenó después a otro año de prisión en el castillo de Triana. Sucedió al doctor Egidio, en el cargo de canónigo magistral, el doctor don Constantino Ponce de la Fuente, insigne teólogo y predicador, que dominaba las lenguas latina, griega y hebreo, siendo asombrosa su erudición. El doctor Constantino había sido capellán personal del rey Carlos I, durante varios años. La Inquisición temió que su valimiento y su amistad con el rey pudiera influir en que Carlos I intentase disminuir los abusos de los inquisidores, máxime cuando estaba ocupando en aquellos momentos el pontificado el Papa Adriano, también amigo del rey. Entonces los inquisidores, con el pretexto de que el magistral de la catedral simpatizaba con los protestantes, le mandaron detener y conducirle a las cárceles del castillo de Triana, donde se le dio tormento, hasta la muerte.
Más tarde, y para explicar su muerte, se comunicó al rey que el canónigo se había suicidado con los trozos de un vidrio, explicación que nadie creyó en Sevilla. Seguidamente, la Inquisición prendió a cuantos sevillanos tenían la menor relación con el magistral de la catedral, incluso a sabios religiosos de probada piedad, lo mismo que a gentes modestas y pobres. Así, fueron conducidos al castillo de Triana, el padre maestro García Arias, de la Orden de San Jerónimo, prior del monasterio de San Isidoro del Campo, de Santiponce, y hasta 9 frailes del mismo, el rector del Colegio de la Doctrina Cristiana, don Fernando de San Juan, sor Francisca Chávez, monja franciscana, el arriero Julián Hernández, llamado en los procesos Julianillo Hernández, y señoras principales como doña María y doña Juana Bórquez, hermanas de familia ilustre de Sevilla, doña María de Virués y doña Isabel de Baena. Los delitos de que se acusó a estas personas variaban según el gusto de los inquisidores. Unas veces, cuando se trataba de religiosos, se decía que habían tenido conversaciones en las que se hablaba con sabor de luteranismo. A las señoras, se les acusó de que en las tertulias de casa de doña Isabel de Baena, se habían expresado ideas simpatizando con los protestantes, y, en fin, al arriero se le acusó de que, en sus viajes como arriero, había traído del extranjero libros del Nuevo Testamento, traducidos por el doctor Juan Pérez, que no tenían notas. En la mayor parte de estos procesos, la falta de pruebas era suplida con una diligencia en la que se decía que los papeles y cartas luteranos no estaban en el poder del interesado, porque temiendo ser preso los había mandado a Alemania. 2 historiadores que se han ocupado de la Inquisición de Sevilla ofrecen cifras realmente impresionantes. Zurita da la cifra de 4.000 condenados. Zúñiga, padre de la investigación histórica sevillana, da la cifra de 1.000 quemados en el periodo que va desde 1481 a 1524, o sea en 40 años. Don Joaquín Guichot, en su Historia de la ciudad de Sevilla, dice: los inquisidores dispusieron la celebración de un auto de fe, el 24 de septiembre de 1559 en la plaza de San Francisco, y detalla a continuación lo siguiente. Doña Isabel de Baena mandóse arrasar su casa y poner en ella un padrón de infamia. Don Juan Ponce de León murió agarrotado. Fueron quemados vivos Juan González, prior de San Isidoro, fray García Arias, fray Cristóbal de Arellano, fray Juan Crisóstomo, fray Juan de León, fray Casiodoro, el médico don Cristóbal de Losada, y el rector del Colegio de la Doctrina, don Fernando San Juan. Fueron agarrotadas doña María de Virués, doña María Coronel, doña María Bórquez. La doña María Coronel pertenece al mismo linaje que la famosa doña María Coronel del siglo XIII. También fue agarrotado el padre Morcillo. En total, en este auto de fe, se ejecutaron 21 penas de muerte, y salieron penitenciados 80 con diversas penas. Un año más tarde, el 22 de diciembre de 1560, hubo otro auto de fe en la plaza de San Francisco, del que Joaquín Guichot nos da también puntual cuenta, y dice que salieron 3 en estatua, porque habían muerto anteriormente. El doctor Egidio, el doctor Constantino, y el doctor Juan Pérez. Además, 14 condenados a muerte en la hoguera y 34 penitenciados con diversas penas. Entre los relatados que murieron en la hoguera figuraban doña Francisca Chávez, monja franciscana del convento de Santa Isabel, y personas de familia ilustre sevillana, Ana de Rivera, Francisca Ruiz, esposa del alguacil Durán, María Gómez, viuda de un boticario de Lepe, su hermana Leonor y sus 3 hijas, Elvira, Teresa y Lucía, y el arriero Julianillo Hernández, y un mercader inglés llamado Nicolás Barton. Entre los penitenciados a diversas penas figuraban doña Catalina Sarmiento, viuda de don Fernando Ponce de León, doña María y doña Luisa Manuel, fray Diego López, fray Bernardino Valdés, fray Domingo Churruca, fray Gaspar de Porres y fray Bernardo, todos ellos monjes de San Isidoro del Campo. Como un detalle sarcástico, en este auto de fe se declaraba absuelta y sin culpa a doña Juana Bórquez, la cual desdichadamente había perecido en el tormento que se le dio cuando estaba recién parida. Estas palabras entrecomilladas están tomadas de la Historia de los heterodoxos españoles, de don Marcelino Menéndez y Pelayo, autor nada sospechoso de fomentar la leyenda negra. Aunque los suplicios se ejecutaban muchas veces en el propio castillo de la Inquisición, como en el caso de doña Juana Bórquez, a veces se hacían estos públicos y solemnes autos de fe, en los que había una ceremonia en la plaza de San Francisco. A los reos se les vestía con ropas nuevas, y a las mujeres incluso con bordados y encajes a fin de que lucieran más en el recorrido. A algunos, por sentencias especiales, se les vestía con túnicas blancas,
que llevaban aplicados trozos de tela roja cortados en forma de llamas, para significar con ello su destino de fuego. El traslado desde el castillo de Triana a la plaza de San Francisco se hacía con gran pompa llevando los reos con gran acompañamiento, y con música, y en la plaza se disponía un tablao con alfombras, dosel y otros ricos exornos. Una vez que terminaba el desfile de los reos, y se leían las sentencias, se les trasladaba al quemadero, que en principio estuvo situado en Tablada, según Guichot, y más tarde, ya entrada la segunda mitad del siglo XVI, se hizo un quemadero nuevo en el Prado de San Sebastián, quemadero que aparece en todos los planos y estampas antiguas de Sevilla a partir de mediados del siglo XVI, y que existió hasta el año 1809. Veamos la descripción que hace del quemadero el libro Historia crítica de las riadas o grandes avenidas del Guadalquivir, escrito por Francisco de Borja Palomo, uno de los mejores historiadores sevillanos. Dice así: era una mesa cuadrada como de 30 varas, y 2 de altura, cóncava en el centro, donde se encendía la hoguera. Había 4 columnas de 10 pies de alto empotradas en postes de ladrillo, y puestas sobre ellas otras tantas grandes estatuas de barro cocido de notable mérito artístico, afianzadas con un espigón de hierro. Rodrigo Caro nos da noticia de la procedencia de estas columnas, que no estará de más en este lugar. El rey don Pedro edificó unos edificios para dormir y posar cuando venía a cazar a la marisma, de donde le quedó el nombre de los palacios a las primeras casas, y poco a poco el lugar fue creciendo. Y los palacios y Villafranca, que es lugar del rey y está allí junto sola una calle por medio, es población de 700 habitantes. Una de estas torres, al sitio de las alcantarillas, está adornada con 4 columnas de mármol, en las esquinas, que se quitaron de allí y están en las 4 esquinas del quemadero, junto a las murallas de Sevilla. Don Justino Matute, otro respetable historiador, nos da cuenta de cómo se verificó el derribo del quemadero en 1809, y que sus cimientos se cubrieron con tierra al hacerse el rellenado por frente a la muralla, en el lado este de la fábrica de tabacos. No es difícil, con todos los datos y estampas, situar con rigurosa exactitud el lugar donde todavía hoy están los cimientos del quemadero. Para tratar este asunto con la debida ponderación, conviene resaltar que de la Inquisición, y especialmente de la de Sevilla, se han ocupado historiadores tan graves y dignos de crédito como Hernando del Pulgar, el padre Andrés Bernaldez, cura de los Palacios, Pedro Mártir de Anglería, Lucio Marineo Sículo, Jerónimo de Zurita, el padre Juan de Mariana, y otros muchos, en su mayoría adictos a la Inquisición, pero que no pudieron menos de reconocer su crueldad y dureza. El cura de los Palacios afirma que, en los primeros 7 años en Sevilla, se quemaron más de 700 reos, y salieron 5.000 penitenciados. Jerónimo Zurita dice que para el año 1520 iban ya quemados 4.000. El padre Mariana cita en solo un año, 2.000 ejecutados en la hoguera, en Sevilla. Las matanzas de los hugonotes en Francia, la de los puritanos en Inglaterra, los pogromos contra los judíos en Polonia y Rusia en los siglos XVII y XIX, los horrores de los campos de concentración ingleses en la Guerra de los Bóeres a principios del siglo XX, y de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, son sin duda episodios sangrientos de la barbarie humana, que podemos presentar como testimonio de que las otras naciones en distintas épocas han hecho lo mismo. Sin embargo, no debemos nunca tratar de silenciar ni de negar la evidencia de que también nosotros, en una etapa de nuestra historia, tuvimos en nuestra patria un organismo tan sangriento como pudiera serlo la Cámara Ardiente, la Gestapo o la GPU, que se llamó la Inquisición y que nos ha dejado en el archivo histórico de Simancas abundante documentación de sus innumerables ejecuciones, y en Sevilla, el recuerdo siniestro de las cárceles del castillo de Triana y del quemadero tétrico del Prado de San Sebastián.